otra creación del presidente Echeverría. Por decreto se crea el Infonavit. El Infonavit, con el Infonavit, más o menos 35, 40 millones de mexicanos viven en casas hechas por el Infonavit, con dinero también del Estado y con dinero también de los patrones. Es un logro social que ha beneficiado a los trabajadores del pueblo de México. Los gobiernos responsables realizan sus decisiones y acciones previendo que beneficiará en gran medida hacia el futuro. Y estas acciones que estamos estudiando en este tema del presidente Echeverría así lo demuestran. Fueron en beneficio de la nación y del pueblo de México hacia el futuro. Llegan hasta nuestros días. Fue el creador del FONACOT, o sea, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, creado en 1974 por decreto a fin de apoyar a los trabajadores para financiar bienes y servicios para ellos y sus familiares. El elemento espiritual de una nación siempre estará presente en su historia. Echeverría Álvarez seguramente por ello construyó con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez el gran santuario de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, que es el centro católico más visitado del mundo, más que el Vaticano. Hoy, que casi el 80% de los mexicanos aún profesan la religión católica, ese centro espiritual les sirve a los mexicanos que lo visitan. El más exitoso centro internacional de turismo en el mundo, que se llama Cancún, extendido hasta ahora hacia la Riviera Maya, hacia la Quinta Avenida, hacia Tulum, hasta Isla Mujeres, hacia Puerto Juárez, hasta Cozumel, hasta Majagual y la laguna de Bacalar, y a varios municipios de Yucatán, creado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en el año 1970. Él creó Cancún en 1970, lo que ha sido olvidado por autoridades de habitantes de Quintana Roo. Tuvo un despegue espectacular en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. En aquel tiempo, los comunistas del país y sus aliados decían que el presidente era dueño de Cancún. Si Luis Echeverría hubiera suspendido el desarrollo turístico en el estado de Quintana Roo, hoy, 2022, dicho estado recibiría anualmente casi 20 millones de turistas nacionales y extranjeros. Como consecuencia del éxito de Cancún, el presidente expidió la creación en 1974 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, que sustituyó a otro Fondo Nacional de Turismo llamado Infratur de 1969 del presidente Díaz Ordaz. El fondo ha sido trascendental para varias partes de la República, como son Huatulco en Oaxaca, Iztapas y Guatanejo en Guerrero, San José del Cabo y Cabo San Lucas en la península de California, y otras entidades que con base en ese decreto han desarrollado el turismo para nacionales y extranjeros, logrando que México haya sido en el año 2018 la sexta potencia mundial en turismo con más de 45 millones de habitantes. No se comprendería a México como la sexta mundial en turismo, que entre paréntesis casi aporta el 9% del PIB, es decir, casi 100,000 millones de dólares que se mueven por diferentes partes del territorio nacional sin las políticas turísticas que Luis Echeverría Álvarez y su antecesor Díaz Ordaz, que ordenó al Banco de México a fines de los años 60 del siglo pasado efectuar estudios en todos los litorales de México para desarrollar centros turísticos en nuestro país, de manera que borrar los nombres de los dos presidentes de la historia de México, como se está haciendo principalmente en la Ciudad de México,
son actos impulsados por comunistas y compañeros de viaje, es irrelevante. Ellos están en la historia de México. También merece mención especial en lo que respecta a los centros turísticos mexicanos, especialmente el de Cancún, José Antonio Enríquez Sabiñán, quien siendo funcionario del Banco de México en 1969, recorrió los litorales mexicanos y seguramente propuso a Cancún como el primer centro turístico a desarrollar por el gobierno de México. Personaje también olvidado en el estado de Quintana Roo. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo ha sido un elemento muy importante para transformar a México. Actualmente es el encargado de la construcción del Tren Maya, que impactará e impulsará al turismo y al desarrollo en todo el sureste mexicano que tanto lo necesita. Sin la experiencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en construcción de infraestructura turística, hotelera y residencial, difícilmente el Tren Maya se hubiera iniciado sin contratiempos y con el impulso extraordinariamente rápido con que se ha hecho hasta ahora. A principios de los años 70, el territorio de Baja California, que aún no era estado, era un territorio pocamente desarrollado y escasamente comunicado. Luis Echeverría construyó la carretera transpeninsular de Tijuana a Los Cabos y con ello desató un emporio turístico que ahora es precisamente las Californias. La carretera construida fue de más de 1,500 kilómetros y comenzaba en la frontera con Estados Unidos. Luis Echeverría Álvarez, como presidente, mantuvo una relación de cordialidad y de respeto a las Fuerzas Armadas. Por ello, además del apoyo hacia todo el sector militar, construyó las instalaciones del heroico Colegio Militar, que debieran ser conocidas por muchos mexicanos y que son un orgullo de las Fuerzas Armadas de México y también del país. Inauguradas en el año 1976, al cumplirse 45 años, esas instalaciones están siendo modernizadas actualmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con las instrucciones del presidente de la República. Echeverría también es el responsable de la creación del puerto de Lázaro Cárdenas de Michoacán y de Puerto Madero en Chiapas. Ambos fueron construidos en el sexenio de Echeverría y actualmente Lázaro Cárdenas de Michoacán es uno de los dos puertos principales del Pacífico, junto con Manzanillo, Colima. Estos dos puertos del Pacífico, que han estado creciendo desde los años 70 incesantemente, han permitido, junto con los puertos del Golfo de México y las fronteras mexicanas, que México sea uno de los 10 países más exportadores del mundo. Probablemente en estos momentos somos el 7º o el 8º exportador de bienes y servicios del mundo. Esto se llama visión a futuro. La construcción inicial del puerto de Colima fue desarrollada durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. También lo han olvidado los colimenses. Sin embargo, la inauguración y la terminación fue durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Hoy el Pacífico mexicano no podía recibir las importaciones, principalmente provenientes de Asia y las que van hacia ese continente, sin estos puertos, y pronto Salina Cruz, Oaxaca, se les incorporará para ayudarlos en ambos rubros, ida y vuelta, al comercio. Asimismo, estos puestos del Pacífico y otros de ese mismo océano y los del Mar Caribe permiten que en la actualidad México sea el principal país al que visitan turistas de cruceros de todo el mundo. El principal país al que visitan turistas de crucero en todo el mundo. Más de 7 millones de turistas de crucero llegan a México anualmente.